Esta noche hace calor. He buscado un buen sitio para dormir. Las ruinas de lo que un día fue la biblioteca pública. He construido un pequeño refugio entre un par de estanterías y el viejo mostrador. Curiosamente, algunos libros han sobrevivido, a lo que muchas personas no. Hojeo un par de novelas de Dickens, cuando me fijo que bajo unas tablas, en el suelo, hay una carpeta. Dentro, una agenda. Aún tiene las últimas anotaciones. 3 de diciembre de 2043. Llamar a mamá. Me dan escalofríos. A un lado encuentro un cajón lleno de material de oficina. Por un momento pienso, ¿de qué me sirve todo esto? Sigo leyendo las páginas de historia de 2 ciudades, hasta que una idea se me pasa por la cabeza. Recojo un puñado de bolígrafos, una libreta y me pongo a escribir. No fue algo repentino. El final llegó como una enfermedad que nos fue consumiendo lentamente, a lo largo de un periodo de unos 30 años, en los que sobrevino el caos. No podré demostraros muchas de las cosas que voy a escribir. Me limitaré a narrar los hechos tal y como yo los viví. Dejo en vuestra mano el tomar la decisión de si fueron producto del azar o formaban parte de una estrategia deliberada. Desde 2010, yo dirigí una pequeña clínica de psicología junto a un par de compañeras, lo cual, de alguna forma, me permitía comprobar qué preocupaba en cada momento, al menos, a una parte de la sociedad. Fue más o menos a partir de 2018 cuando empezaron a saltar nuestras alarmas. Cada año nos encontrábamos con más casos de personas demasiado jóvenes para sufrir cierto tipo de trastornos. Sobre todo, ansiedad, estrés y depresión. Algunos llegaban totalmente aturdidos, desorientados, como si hubieran pasado semanas perdidos en el desierto, como si estuvieran bajo los efectos de alguna droga, pentotal o algo parecido. Era más que llamativo. Chicos y chicas que estaban en una edad en la que normalmente todo es fuego y pasión, se dejaban caer sobre la silla de mi consulta como una toalla en el suelo del baño. Pero al mismo tiempo, reaccionaban a ciertas preguntas como animales salvajes. Tenían claros problemas de autoestima. Mostraban una absoluta falta de interés con la mayoría de temas que les planteaba, y una extrema obsesión por otros. Una peligrosa falta de sentido crítico y una actitud polarizada propia del miembro de una secta. De hecho, fue en lo primero que pensé. Es como si alguien les hubiese lavado el cerebro. Pero rápidamente lo descarté. Ninguno de ellos se conocía entre sí, ni compartían lugares comunes. Tenían edades y aficiones distintas, aunque casi todos estaban entre los 23 y los 32 años. Estaban también tremendamente sensibilizados con algunos temas, y eran absolutamente fríos o ignorantes con otros. Sus prioridades vitales estaban totalmente distorsionadas. Por supuesto, como en cualquier otro caso, mediante las pruebas clínicas normales, busqué la presencia de las patologías habituales. Aunque mis conocimientos, mi experiencia y mi instinto apuntaban a una causa mucho más siniestra. A partir de 2019, llevado por la curiosidad entre otras cosas, empecé a aceptar solo a pacientes de similares sintomatologías. Seguí además investigando por mi cuenta. Me puse en contacto con algunos colegas en Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia y Japón, entre otros. Expuse los casos, aunque sin revelar mis teorías.
y encontré a varios interesados en el tema. Creé un equipo de investigación de manera extraoficial. Los resultados fueron casi inmediatos. En la mayoría de países, sobre todo en Occidente, estaban sufriendo el mismo tipo de fenómeno. Mismo rango de edades, mismos síntomas, incluso un entorno parecido. Clase media, sin problemas económicos, un buen nivel académico, familias estructuradas y ningún problema de alcohol o drogas. No tenía ningún sentido. Y en aquel momento estaba buscando una causa mucho más compleja o exótica de lo que finalmente encontré. Durante un tiempo, pensamos que podría tratarse simplemente de un nuevo trastorno. No es algo frecuente, pero sucede, de la misma forma que aparecen y se erradican enfermedades. Otra característica de este nuevo mal era que todos tenían esa soberbia que acompaña a la juventud, pero en cuanto te enfrentabas a ella de la forma adecuada, te encontrabas con que su personalidad y su autoconcepto estaban sostenidos por un hilo muy fino. Eran incapaces de manejar la negación o la frustración. Y esto no los debilitaba o los hacía retroceder un paso, sino que los hacía caer hasta el fondo del abismo. ¿Qué cojones está pasando?, me preguntaba una noche estudiando los expedientes junto a un café doble y un dedo de whisky. Durante meses dimos palos de ciego hablando con sus familias, amigos, entornos de trabajo y académicos. No obtuvimos prácticamente nada. Mientras ellos no empeoraban, pero tampoco mejoraban. Apáticos por momentos, ansiosos en otros. No dormidos, pero sí idiotizados, como si hubieran recibido varias bofetadas una tras otra. Hicimos estudios neurológicos y evaluaciones de todo tipo buscando cosas más graves, como psicosis o esquizofrenia. Nada. En ese momento tomé otro camino. Tenía algunos amigos en puestos importantes. Uno de ellos era un coronel del ejército experto en asuntos de inteligencia. Gracias a él, pude acceder a mucha información confidencial acerca de experimentos de control mental, condicionamiento e hipnosis. Era una locura, pero ya no me quedaban más opciones. Sin embargo, asusté a muchos de mis colegas con mis teorías. La mayoría abandonaron el grupo y otros acabaron quitándole importancia al asunto. Atribuían aquel peculiar comportamiento a un cambio en nuestro modo de vida, a la era digital. Y sí, sin duda ese era parte del problema. Pero sabía que había algo más. Acumulé en mi propia casa cientos de informes de la CIA, el Mossad y el KGB. Ni siquiera pude dormir después de leer aquellas horripilantes páginas en las que se detallaba cómo algunos psicópatas financiados por gobiernos ponían la ciencia al servicio del mal. Pero tampoco encontré nada que me diera ninguna pista. Los pobres diablos sometidos sin saberlo a aquellos experimentos acababan la mayoría muertos o con graves daños cerebrales. Lo que yo tenía entre manos era algo mucho más sutil. A partir de 2021, los casos se multiplicaron por 10, pero las cosas empeoraron para mí. Pude controlar los síntomas de algunos pacientes con medicación o psicoterapia, pero no conseguía avanzar. Los chavales, aburridos, dejaban la terapia y salían por la puerta de la clínica, como un barco sin timonel. La frustración se había apoderado de mí y se empezaba a notar. Había descuidado mi aspecto y mi entorno. Recibí quejas de varios pacientes y de mis compañeras de trabajo, que me aconsejaron tomarme unas vacaciones, cosa que finalmente en septiembre acepté. No sabría deciros por qué, pero estaba completamente obsesionado. Quizás por no poder ayudar a aquellas personas, o quizás por mi propio ego como profesional. Pero todo cambió una fría tarde de octubre. Eran las 2, y ni siquiera me había vestido. Tenía una larga barba desaliñada y ojeras.
Cuando vi sobre la mesa aquellas montañas de informes, docenas de libros esparcidos por la habitación y las paredes repletas de recortes de periódicos, fotos y notas escritas a mano, exploté. Casi 3 años de trabajo para nada, pensaba mientras lanzaba un vaso contra la pared. Después, liberé mi furia contra los muebles hasta que solo quedó el sofá y la televisión en su sitio. Cogí la botella de whisky, esta vez sin vaso. Me senté y encendí el televisor. Algo que rara vez hacía. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero fue el suficiente para vaciar la botella. Ni siquiera miraba la pantalla, solo escuchaba ruido de fondo. Incluso me quedé dormido, hasta que unos gritos me despertaron. Me incorporé y busqué el mando para bajar el volumen, pero algo me hizo detenerme y prestar atención. Era uno de esos programas de debate en los que varios payasos que se creen expertos en todas las materias discuten sobre política, economía y cuestiones similares. Escucharlos me trajo recuerdos. Incluso sonreí pensando, joder. Las mismas frases, las mismas réplicas, las mismas consignas para borregos. Las repiten una y otra vez desde que tengo uso de razón, pero nunca cambia nada. Es solo un puto juego. Entonces, tras aquel pensamiento algo hizo clic en mi cabeza. Es un puto juego. Me repetí varias veces. Es un puto juego. Eso es. Hasta las 2 de la madrugada seguí en la misma posición. De vez en cuando cambiaba de canal y me encontraba algo parecido o peor. Programas sobre asesinos que cometían los crímenes más horrendos. Informativos en los que ni una sola noticia era positiva. Miseria, odio, guerras. Amenazas constantes sobre un futuro negro para todos. Debates políticos que fragmentaban a la sociedad y debates sociales que la fragmentaban aún más, que nos incitaban a odiarnos unos a otros. Y lo mismo sucedía en las redes sociales. Insultos, amenazas, cientos de personajes elevados a la categoría de Dios que extendían sus ideas como predicadores a un rebaño perdido. Titulares que solo buscaban una respuesta emocional, la ira. Al cabo de un par de días, yo mismo sentía el efecto en mi interior. A veces apenas podía controlarme. Quería responder como una bestia furiosa. Me sentía atacado, perseguido. Miles y miles de vídeos por minuto que me confundían. 1000 respuestas a cada pregunta, 1000 opiniones que no eran opiniones, eran sentencias. Y cuando salía del pozo negro de los dilemas sociales, me encontraba con un mundo de hombres y mujeres perfectos. Ellos musculosos y atléticos, ellas de sinuosas curvas. Otros simplemente presumían de sus fortunas, algunas amasadas por motivos estúpidos. Inconscientes, cegados por la fama, hablaban de cómo ganaban en un mes, lo que cualquier honrado trabajador no puede ganar en un año, sin saber que más de uno de ellos acabaría tirado en una cuneta 20 años después. Un mundo que hacía que te sintieras insignificante. Chantajes emocionales disfrazados de causas benéficas, propaganda política. Todo sucedía en cuestión de horas. Millones de personas reaccionaban como una turba furiosa en minutos a un comentario que en muchas ocasiones era formulado por una empresa de publicidad. Noticias, imágenes o personas que se viralizaban un día y desaparecían para siempre al siguiente. Un mundo de manipulación y hiperestimulación que sin duda recordaba aquel mundo feliz que había descrito el gran Aldous Huxley. Cuando puse fin a aquel experimento improvisado, habían pasado 4 días. Me temblaban las manos. Estaba en el mismo estado de aturdimiento, frustración y rabia que aquellos pobres chicos. Como en un caso de estrés postraumático, tardé un tiempo en recuperar el control de mis emociones, de mis pensamientos.
Cuando confirmé que todos ellos efectivamente tenían en común el uso diario, quizás excesivo, de la televisión y las redes sociales, decidí escribir un informe e intentar publicar un artículo en varias revistas científicas. Fueron rechazados al instante. No voy a entrar en detalles técnicos, pero tras 4 años, más de 120 pacientes y mi propia experiencia, mis conclusiones eran contundentes. Los medios de comunicación, tanto los antiguos como los modernos, se habían convertido en un veneno capaz de corromper y destruir la mente de cualquiera que se expusiese en exceso. No solo a los más jóvenes. Esta nueva técnica podía acabar incluso con el más veterano y resiliente. No era nada nuevo. Tiempo atrás, grandes autores habían hablado, escrito y demostrado que la televisión era parte de la infraestructura del sistema, que era una herramienta de manipulación masiva. Pero la fórmula había cambiado, había mejorado. Se había convertido en algo mucho más letal. Y es que el diablo es astuto, amigos. El diablo es astuto y siempre va por delante. Por eso, aún hoy en día, me pregunto, ¿todo aquello sucedió de forma orgánica? ¿Fue algo natural? ¿O había alguien detrás, entre las sombras, moviendo los hilos, interesado en mantenernos en ese estado, interesado en prepararnos para la batalla, como a una manada de perros a los que dejas sin comer un par de días antes de una pelea?